Buen día, amados hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un devocional más que pertenece a esta serie que recién iniciamos hace unos días llamada Conocer a Dios. Ahora, mi hermano, en estos días hemos hablado en pocas palabras sobre teología propia, que es conocer a nuestro Dios. Hablábamos de la revelación general, de los misterios divinos, de los atributos de Dios y de la esencia de Dios. Y hoy, mi hermano, siguiendo al devocional anterior, hablaremos de los atributos de Dios. Hablábamos de lo que nos dice el Salmo 34 y Primera de Timoteo capítulo 1, donde Pablo nos dice: por tanto, a nuestro Rey eterno, inmortal, invisible y al único Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mi hermano, hablando de los atributos divinos, que si no ha visto ese devocional, le invito a que pueda verlo. Hablando de estos atributos divinos, mi hermano, la mayoría de veces nosotros sí conocemos sus atributos, pero a veces como que no existe esta separación que le comentaba en los devocionales anteriores y en otras ocasiones. Ahora, en los atributos divinos, mi hermano, existen dos categorías, por así decirlo, que son los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Ahora, mi hermano, ¿esto por qué? Bueno, para organizar todo lo que la Biblia nos dice, se han dividido las perfecciones de Dios, por así decirlo, sus atributos, en dos grandes grupos, mi hermano. Están primero los atributos incomunicables o los atributos no comunicables. Bueno, los atributos incomunicables son los atributos de Dios que Él no comparte con su creación. Dentro de estos atributos entra la santidad, entra la omnisciencia, la omnipotencia, la aceidad y todos esos atributos, como también la eternidad, todos estos atributos que Dios no comparte con su creación. Ahora, esos atributos son lo que hacen diferente a Dios, a nosotros. Ahora, mi hermano, aquí podemos resaltar también otros atributos más que son, bueno, ya le mencioné la eternidad, que Dios es incorpóreo, que no tiene un cuerpo físico porque Él es espíritu. También podemos hablar de que Dios es indivisible o es indiviso, no tiene partes, y también es infinito. Ahora, aquí puede decir, bueno, ¿y de qué nos sirve entender o conocer los atributos no comunicables o incomunicables de Dios? Bueno, mi hermano, nuestra respuesta ante estos atributos incomunicables es que no debemos nosotros imitarlos, ni intentar imitarlos, porque somos seres limitados, como lo hemos visto en los últimos devocionales. Más bien, las escrituras o Dios nos llama a una adoración humilde y alabar a nuestro Dios, reconociendo que Él es el creador de todo y Él es sobre todos nosotros. Él es eterno, infinito, sublime, poderoso, todo, mi hermano. Esa es la respuesta que debemos tener ante estos atributos, los atributos incomunicables. El que Dios sea eterno demanda mi adoración porque Dios es eterno. El que Dios sea omnipotente, todopoderoso, demanda mi adoración porque Él es todopoderoso y lo puede todo. El que Dios sea omnisciente, también mi respuesta tiene que ser ante la omnisciencia de Dios, adoración y gratitud, porque Él lo sabe todo, porque Él conoce todo. Y la única respuesta válida ante esos atributos y ante Dios mismo es una adoración humilde, una alabanza y adoración humilde. Ahora, mi hermano, está el otro grupo, que son los atributos comunicables de Dios. Ahora, a diferencia de los incomunicables, los atributos comunicables son las que Dios sí comparte con su creación. ¿No le llena eso la cabeza de asombro, mi hermano, o la mente de asombro? Porque Dios, siendo Dios, no solamente guarda sus perfecciones, sus atributos para Él mismo, sino que a algunos los comparte con nosotros. Ahora, esto es maravilloso, porque los atributos comunicables, mi hermano, son estos atributos en los que nosotros nos parecemos a Dios. Aunque nosotros tenemos estos atributos en proporciones humanas y limitadas,
tenemos estos atributos de Dios. Ejemplos de ellos, bueno, la sabiduría, la bondad, no sé, la misericordia, la gracia, muchísimos más de este estilo, mi hermano. Y pensando en esto, me gustaría que preste atención a lo que dice Daniel, capítulo 2, versículos 20 y 21, que dice lo siguiente: Daniel está alabando a Dios. Alabado sea por siempre el nombre de Dios, dice Daniel. Suyas son la sabiduría y la fuerza. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes conocimiento. Ahora, mi hermano, esto es maravilloso porque Dios no nos da otro tipo ni nada, sino que nos da parte de estos atributos, y esto es precioso. Tal vez no podemos tenerlos de una forma perfecta como Él, porque Él es Dios, sino que los tenemos de una manera limitada por nosotros, porque somos limitados, finitos. Pero eso es maravilloso, mi hermano. También el Salmo 119, perdón. Salmo 119 dice en el versículo 68: Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Ahora, mi hermano, veíamos nuestra respuesta ante los atributos no comunicables de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál tendría que ser nuestra respuesta a estos atributos comunicables de Dios? Bueno, la Biblia no solo nos pide admirar a Dios, sino que también nos pide imitarlo, y más si somos hijos suyos. Somos nosotros como hijos de Dios llamados a ser cada vez más parecidos a Dios en nuestra sabiduría, en nuestro amor, en nuestra bondad. Es decir, no ser bondadosos como dice este mundo. Si Dios ha decidido compartir esos atributos con nosotros, y si somos sus hijos, debemos reflejar o ser cada vez más parecidos a nuestro Dios, en su bondad, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en sabiduría. Ahora, eso es un desafío tremendo, mi hermano, que lejos de Dios no podremos lograr, pero si le pedimos a Dios, sí lo podremos hacer. Si le buscamos, si le conocemos cada vez más a través de la oración, de la lectura, podemos hacerlo, no solos, no separados de Él, sino con nuestro Dios. Ahora, mi hermano, después de haber meditado acerca del carácter de Dios, de los atributos de Dios, una de las preguntas que le he mencionado en estos últimos devocionales es: ¿cómo afecta esto a nuestra vida? Bueno, sabe, aquí nuevamente yo le puedo sugerir dos formas en las que podemos aplicarlo. Lo primero es que corrijamos nuestras ideas. A veces pensamos por nuestro contexto, tanto cultural como familiar como social, a veces pensamos que Dios cambia de humor, que Dios cambia de esencia según nuestras circunstancias, pero no es así, mi hermano. Recordemos que bueno, recordemos que nuestros problemas son manifestaciones temporales, pero los atributos de Dios son su esencia eterna. Si hoy, mi hermano, no sentimos bondad, no significa que Dios haya dejado de ser bueno con nosotros. Si hoy nosotros no sentimos la bondad de Dios, no significa que Dios haya dejado de ser bondadoso o bueno con nosotros, porque su esencia no puede cambiar. Él siempre ha sido, es y será bueno y bondadoso. Descansemos en sus atributos y no en nuestros sentimientos cambiantes. A veces, cuando estamos en medio de una prueba, pensamos: es que Dios no está conmigo, no estoy viendo la bondad, las misericordias, la fidelidad de Dios en esto, porque estamos acostumbrados a tratar con más personas como nosotros, que somos cambiantes, pero Dios no cambia. Descansemos en eso, en que Dios no cambia. Y también, ¿cómo podemos vivir esto en nuestra vida? Bueno, aceptando un desafío. Y el desafío es, primera, responder en alabanza y adoración a nuestro Dios, porque Él es eterno, infinito, sublime, poderoso, y todos esos atributos no comunicables de Él. Adorémosle humildemente, reconozcamos que Él es el único Dios verdadero y digno de toda honra y gloria, como dice Pablo, por los siglos de los siglos. Amén. Y lo segundo es también reflejar su carácter como hijos suyos. No debemos reflejar el carácter como el mundo,
sino como Dios. Ahora, mi hermano, esta semana, estos días, elijamos tal vez un atributo comunicable de Dios, como la bondad, como el amor, y preguntémonos cómo podemos imitar ese atributo de Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en la misma iglesia. ¿Cómo podemos imitar la bondad de Dios en mi trabajo? ¿Cómo puedo imitar el amor de Dios con mis vecinos? Es un ejercicio que parece sencillo en la teoría, pero en la práctica es muy complicado. Y como le mencioné, no lo podremos lograr solos, solamente con ayuda de nuestro Dios. Ahora, mi hermano, eso es algo maravilloso y desafiante, pero, ¿sabe? Somos llamados a reflejar a nuestro Dios. Y sabe, esto es algo también desafiante, pero no imposible. Con ayuda de Dios podremos lograrlo. Aunque nunca seremos como Él, estamos llamados a ser santos y buenos como Él. Pedro dice, citando Levítico, sean santos porque Jehová su Dios es santo. El hecho de que seamos imperfectos, limitados, no nos hace escapar de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, de ser santos y buenos como Él, de reflejar sus atributos comunicables como Dios los muestra para con nosotros. Ahora le pido que me acompañe en una oración. Padre Santo y bueno, que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te alabamos porque tú eres perfecto y no cambias, y el conocer tus atributos solamente nos lleva a responder en adoración a ti, Padre, en devoción y alabanza para contigo, Señor, pero también nos desafía a poder reflejar tu amor, tu bondad, a reflejar ese carácter para con los demás, Padre. Trabaja en nosotros, ayúdanos a poder reflejar tu amor, tu bondad, todos esos atributos que nos has permitido también tener a nosotros. Ayúdanos a reflejarlos para con nuestra familia, la escuela, el trabajo, los vecinos, Señor. Ayúdanos a recordar que somos ya no enemigos tuyos, sino hijos tuyos, y por lo tanto tenemos que vivir como hijos tuyos, Padre, reflejando tu carácter. Ayúdanos, ayúdanos a poder aceptar y a vivir este desafío. Ayúdanos a adorarte porque tú eres Dios, y adorarte por lo que te hace único. Y también ayúdanos a imitarte en aquello que nos compartes por gracia. Que nuestras vidas, Padre, como hijos tuyos, reflejen tu gloria en nuestra iglesia y en este mundo, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.